Gracias, primeramente, doctor, saludarlo, muy buenas tardes, y la verdad, le agradecemos a nuestro querido doctor honoris causa su valiosa participación en esta semana, como decíamos, en la Semana del Medio Ambiente, el cual pues, lo estamos realizando por segundo año consecutivo, ¿no? Y ahora, pues, de manera virtual, pues, como todos sabemos, por el tema de la pandemia del COVID-19, pero bueno, la universidad, como siempre, es una universidad dinámica, y que afortunadamente, gracias al compromiso de toda la comunidad universitaria, de los alumnos, de los profesores y de los trabajadores, pues esta universidad, doctor, le comento, hemos continuado de manera virtual, pues todas nuestras actividades académicas, nuestras actividades administrativas, pero también nuestras actividades culturales, que son las funciones sustantivas de nuestra institución. Y por supuesto, bueno, aprovechando en la plataforma digital, que en esta ocasión es el MC Teams, que nos ha dado muy buenos resultados, tanto en las actividades académicas, administrativas, culturales y de investigación. Hemos llevado a cabo también diferentes congresos, seminarios, y bueno, esta no es la excepción. El doctor, terminamos la semana pasada, el domingo, el gran festival cultural que tiene la universidad, el Festival Alfonsino, y estamos iniciando esta semana, el lunes lo iniciamos, pues esta también se puede decir el Festival del Medio Ambiente, con diferentes actividades que ya el doctor Sergio Fernández, nuestro secretario de Sustentabilidad, y todo su equipo de trabajo, pues preparó para toda la comunidad, pero también para toda la sociedad, diferentes actividades de conferencias, talleres, con el único objetivo, doctor, pues de continuar promoviendo la conciencia y la acción ambiental, y de manera muy importante, pues continuar fortaleciendo esta cultura ambiental. Yo he platicado a los compañeros de mis directores y directores y los secretarias y secretarios, que esta pandemia, pues hay que ver el lado positivo, ¿no? Sin duda, esto es un warning o un llamado de atención de nuestro planeta, de lo que está sucediendo, y que yo creo que este receso de la actividad no presencial de todo el mundo, de la actividad humana, hemos visto de qué manera también el mundo se está reactivando y aprovechando esta no actividad presencial de todo el mundo. Y bueno, yo creo que eso debe ser una parte de la reflexión que le he estado diciendo yo a toda la comunidad, de poder en esta semana reflexionar sobre esto y poder eh, fortalecer, como lo comentaba, pues esta gran responsabilidad que tenemos las instituciones de educación superior, todo el sector educativo, para poder seguir fortaleciendo esta cultura, ¿no? Esta cultura del cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta. Así que, doctor, a nombre de toda la comunidad universitaria, yo quiero agradecerle de corazón, como siempre, su valiosa participación, que nos dé su espacio, su tiempo, pues para escuchar con mucha atención su gran conferencia que ya tiene preparada, que es la inteligencia para la toma de decisiones en la conservación y manejo sustentable de la naturaleza. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, le dejo el uso de la palabra al moderador de esta conferencia magistral, del doctor José Sarocán Kermes. Muchas gracias, doctor. No quiero romper protocolos, pero quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes, señor doctor. Gracias. En mi casa honoraria, académica, mi casa académica honoraria, y tener esta oportunidad nuevamente de, aunque sea a distancia, vernos digitalmente y de poder contribuir a los proyectos de esta universidad espléndida que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la que respeto y admiro desde hace muchos años, desde los 70s, cuando empecé a tener interacción más directa en este sentido, y que considero una de las mejores universidades de este país. Así que gracias por su generosidad en invitarme. Me da mucho gusto ser parte del conjunto de acciones que están tomando ustedes para ofrecerlas a su comunidad y también al Estado de Nuevo León. Gracias por sus palabras, doctor. Adelante. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias, doctor Sarocán. Bueno, comunidad conectada, voy a leer una breve semblanza del doctor José Sarocán Kermes.
Él obtuvo el título de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el de maestro en ciencias en el Colegio de Postgraduados de Chapingo y el de doctor en la Universidad de Gales en el Reino Unido. Su trabajo se ha enfocado en la demografía y ecología de poblaciones de plantas, la demografía comparativa de árboles, los estudios de ciclos biogeoquímicos en las selvas tropicales, los estudios sobre la biodiversidad de México y los problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable, así como en la educación superior y su relación con el desarrollo científico. Durante los últimos años ha sido investigador, primero del Instituto de Biología de la UNAM y desde 1986 del Instituto de Ecología, de la cual es fundador. Sus labores de investigación han hecho que el doctor Sarucán sea considerado como uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico a nivel mundial. En 1992 fundó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, de la cual funge en forma honoraria como coordinador nacional por designación presidencial desde su inicio. Ha sido asesor y presidente de numerosos organismos nacionales e internacionales, además de haber recibido distinciones de las sociedades botánicas de los Estados Unidos y de México, además del Premio Nacional Forestal en 1979 y el Premio de la Academia de Investigación Científica en 1985, de la que también fue presidente. Durante el desempeño de este puesto, jugó un importante papel en la creación e instauración del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor José Sarucán Kermés ingresó al Colegio Nacional el 26 de junio de 1987 y en 1990 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Ha sido coordinador de la investigación científica de la UNAM de 1986 a 1988 y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es miembro de la United States National Academy of Sciences desde 1993 y de la Royal Society of London desde el año 2003. Y ha recibido 8 doctorados honoríficos de universidades de México y de otros países. Entre 2000 y 2002 fue nombrado comisionado para el desarrollo social y humano en el gabinete presidencial. En 2006, la Universidad Nacional Autónoma de México lo distinguió con el nombramiento de investigador emérito. En 2007, el Colegio de México le otorgó el premio Semina Motum por la trascendencia de sus estudios ecológicos. En 2008 fue galardonado con la medalla John C. Phillips, el más alto reconocimiento otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. En 2009, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chiba le otorgó el premio a la mejor conferencia del año. En 2001, la Cámara de Diputados de México le otorgó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, por sus aportaciones científicas en beneficio de la nación. En 2012 fue nombrado miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó el Premio Nacional Malinali 2012. En abril 2016 le fue otorgado el premio Nature Serve a la conservación por su experiencia en biología de plantas y ecología, las tutorías de estudiantes y la extraordinaria dedicación al servicio público. En este mismo año, el doctor Sarucán recibió el premio Campeones de la Tierra, máximo premio ambiental de las Naciones Unidas, por una vida de liderazgo e innovación en la conservación de la biodiversidad en México y en todo el mundo. En el 2017, el doctor Sarucán se convirtió en el ganador del premio Tyler, el equivalente al premio Nobel del Medio Ambiente. En 2018, la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra casa, le otorgó el grado de doctor honoris causa. Es un verdadero honor, doctor Sarucán, tenerlo esta tarde con nosotros y le cedo la palabra para que nos comparta todo ese conocimiento que usted tiene en estos temas de la preservación de la biodiversidad. Gracias, doctor. Como lo comenté con el señor rector, es un honor tener esta oportunidad
de participar en los programas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y voy a dar inicio a esta charla con dos comentarios generales. El primero es que voy a hablar sobre la conservación, el manejo sustentable de la naturaleza en un momento en que la epidemia de la que estamos siendo sujetos, toda la población del mundo virtualmente, nos debe hacer pensar claramente y hace ver que este tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza de este planeta, del que somos parte, surge justamente por la forma en que hemos tratado a esa naturaleza. Desde luego, desde la presencia de Homo sapiens en el planeta hace unos 300,000 años, pero particularmente en los últimos 250 años o algo así, desde el inicio de la revolución industrial. Es un recordatorio y muy claramente, como lo dijo el señor rector, un aviso, pero es mucho más que un aviso, ya es una evidencia de los resultados de cómo estamos tratando al planeta como resultado de la forma de desarrollo que se ha mantenido particularmente en los países industrializados de mayor poder económico, pero también en sectores de otros países como el nuestro, en donde sectores sociales han adoptado pues formas de desarrollo de vida, de estándares de vida que tienen un impacto realmente muy severo. Ese impacto es el que ha producido esta y las previas pandemias en este planeta. Lo va a seguir haciendo si seguimos haciendo las mismas cosas, pero cada vez va a ser quizá más duro, más desde luego desconocido, como lo es el COVID-19, que es un virus totalmente desconocido, que hay que aprender cómo funciona, qué biología tiene, etcétera, pero cada vez en condiciones de poder responder a estos problemas menos adecuadas, más limitadas y desde luego mucho más disímbolas para toda la población del mundo, es decir, con una enorme desigualdad. Perdón por este prefacio, pero es para apuntar la importancia que tiene el conocimiento de nuestros recursos naturales, de dónde están, cómo funcionan, qué hemos perdido, qué todavía tenemos, cómo lo podemos manejar y particularmente cómo podemos darle uso de manera sustentable para beneficio en este país, porque este país tiene condiciones muy propias en relación a la propiedad del territorio, para toda la gente que vive en los ecosistemas mexicanos, tiene eso como patrimonio de sus comunidades, de los ejidos o de las comunidades rurales, y que depende de ellos para poder vivir. Y que en muchos casos hay ejemplos, quizá en las preguntas podamos entrar a esto, ejemplos muy claros de que esto es dable hacerlo con un enorme beneficio, no solamente para la conservación de esos recursos, sino para el beneficio económico de quienes manejan sustentablemente con un buen entendimiento de esos sistemas, sus bosques, sus selvas, etc. Para eso necesitamos conocerlo. Y justamente la charla es cómo generar esa inteligencia para poder conocer esos recursos y poder conservarlos por un lado y utilizarlos adecuadamente para beneficio de la gente. La primera transparencia gracias, que verán ustedes ahí, habla del
la base de información que tiene el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que es parte de la CONABIO, que la CONABIO ha construido. La CONABIO, para quienes no han oído mucho de ello, es una comisión intersecretarial compuesta de 10 secretarías y que da servicio a todas esas secretarías y algunas más en el país. Es decir, trabaja para el beneficio de la población mexicana. Esa base de datos tiene ahora cerca ya de 14 millones de especímenes, de ejemplares, y la siguiente, gracias, les da una muestra. Lo que ven ustedes ahí es una enorme cantidad de puntos que son muchas veces aglomeraciones de muchos otros puntos, donde están registrados todos los especímenes que están contenidos en museos o en herbarios de México y de varias partes del mundo, que han sido recolectados en México, que están georreferenciados precisamente y que nos permite tener una noción muy clara de dónde están las especies, de qué tamaño son sus poblaciones más o menos y cómo están relacionadas con factores climáticos, ambientales, etcétera, de nuestro territorio. La siguiente. No, ya se saltó, pero bueno. Esto es lo que vamos a tener dentro de muy poco y que tiene un valor académico muy importante, y es la distribución de todas las especies que están en México, pero que no se paran en las fronteras, no se paran ni con el muro del señor Trump, ni se paran al sur, en la frontera con el Suchiate, sino que tienen una distribución geográfica, biogeográfica muy amplia. Esto nos ayuda a entender la distribución de cada especie y los lugares en donde vive y la diversidad genética potencial que hay en cada uno de esos especímenes. La siguiente. Además de los datos biológicos, yo diría que es una de las piernas del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que acaban de ver ustedes una representación espacial de esto. Lo que tenemos es una gran capacidad justamente de representación espacial, de no nada más de dónde están las especies, sino una serie de fenómenos que afectan a la diversidad biológica de nuestro país. Yo creo que esta es, en conjunto, CONABIO representa el mejor sistema en el mundo para un país en términos de información de la diversidad biológica de su país, en este caso de México. La siguiente, por favor. La siguiente. Uno de los elementos que esto ha permitido es que en el 2015 se empezó un poco antes del 2015, en realidad, el 2008, 2009, un estudio por primera vez en el planeta, ningún otro país lo había hecho para sí mismo, sobre cómo estaban los ecosistemas de nuestro país, una evaluación del estado en el que estaban, de las especies que teníamos, etcétera. Ese estudio, que está impreso, pero también está en línea y que lo pueden ver en las páginas de CONABIO, es realmente una especie de referente muy importante al estado de la diversidad biológica en ese momento, pero ahora ya lo estamos haciendo. Cada año hay una puesta al día, anualmente a partir del 2017, que está en línea nada más, que no está impresa, pero que se puede consultar, de los cambios que estamos teniendo, de las pérdidas que estamos teniendo de algunas especies o de la recuperación de algunos ecosistemas, etcétera. Es decir, es una visión en tiempo real, lo más real posible cada año, de cómo está
el capital natural, que es el nombre que tiene ese estudio, el capital natural de este país. La siguiente. Uno de los resultados también que sale de ese estudio y de la puesta al día permanente de nuestros ecosistemas es esta imagen que da una idea del grado de conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad en cada uno de los estados. Como pueden ver ustedes, allá arriba a la izquierda hay un grupo de estados que tienen una conservación muy alta de sus ecosistemas, que están, digamos, manejando razonablemente en forma sustentable todos esos ecosistemas que tienen. Otro grupo que está un poco menos bien, pero que tiene algunas áreas en riesgo, pero otras relativamente bien conservadas, que es esa parte de círculos de color más o menos naranja claro, y el resto de los estados, que es un buen número de ellos, en que ha habido pérdidas muy fuertes de la diversidad biológica existente en cada territorio de los estados, y en los cuales desafortunadamente tenemos al tercer estado más rico o que tenía más especies en términos de riqueza de biodiversidad, como uno de los dos menos bien calificados, podríamos llamarlo, estados, que es el estado de Veracruz, lo cual es un tema para reflexionar, no voy a meter en este momento a ello, pero que con su extensión y la cantidad de la diversidad de ecosistemas que tenía, está ahora en una posición realmente pues muy lamentable. La siguiente, por favor. Otro de los elementos que ha permitido ofrecer a la población del país y a los diferentes instrumentos de México que pueden afectar o que pueden conservar esa diversidad biológica es un estudio sobre cuáles son las prioridades de conservación de la biodiversidad en México, de la biodiversidad terrestre y marina, y también de las áreas que requieren y que son prioritarias para restaurar en México. Estos son mapas realmente a una espléndida escala, 1 kilómetro cuadrado, que dan una herramienta muy fuerte, incluso a nivel estatal, para saber dónde los diferentes estados, si están dispuestos a ello y tienen la voluntad política, pueden hacer esfuerzos de restauración, no de reforestación, sino de restauración de los ecosistemas. La siguiente, por favor. Uno de los elementos que fue surgiendo en los primeros años del trabajo de Conavio fue la capacidad de poder predecir las áreas de distribución de ciertas especies, por ejemplo, especies en peligro de extinción, donde uno ya no quiere que haya más recolectas para definir bien el área de distribución, sino con algoritmos de predicción podemos, con niveles de probabilidad altos, 90%, 95%, definir el área potencial de distribución de las diferentes especies, que sirven mucho, primero, por ejemplo, para repoblar esas áreas con las diferentes especies. En este caso es una cotorra, pero también la siguiente. La siguiente. También se puede hacer con especies de interés económico. En este caso, los agaves que se usan para la producción de mezcales son 7 u 8 especies de agaves que están perfectamente delimitados en sus áreas, lo que ha servido, por ejemplo, para la protección del producto de los mezcaleros en diversos estados de la República, por el registro de denominaciones de origen que protegen el nombre, el tipo de producto, en este caso mezcal,
que se genera. La siguiente. Una aplicación más de esa capacidad geoespacial y de conocimiento de los organismos de nuestro país es ir prediciendo el movimiento de vectores de enfermedades. Esto es particularmente interesante ahora que estamos viviendo un problema sanitario como el que estamos viviendo, y que ahí ilustra a la chinchosicona, que es una triatoma, o besucona, como le llaman, que es la transmisora del mal de Chagas, que se ha estado ampliando la zona de esta especie y, consecuentemente, las probabilidades de afectación de salud de las poblaciones debido a la presencia de este insecto que puede transmitir el mal de Chagas con relativa facilidad. La siguiente. Un aspecto más que es de particular importancia, especialmente cuando hablamos de México como una región, como particularmente Mesoamérica, pero digamos todo el país ya en términos políticos, que es centro de origen de plantas cultivadas. Si queremos conservar nuestro germoplasma original de manera que no tenga materiales de otros lados, especialmente de construcciones genéticas en el laboratorio, ha sido la capacidad de poder definir y dar información y recomendaciones de riesgos de introducción de especies transgénicas, de material transgénico al país. Desde luego, el que nos interesa más directamente y primariamente son los materiales que pudieran representar plantas cuyo origen y diversificación es México. Un ejemplo muy claro y muy discutido en este sentido ha sido el maíz, pero no es el único, hay muchos otros casos. En este caso, ahí el mapa lo que hace es mostrar al algodón, a un Gossypium hirsutum, que es originario de México, es el mejor algodón que hay en fibra en el mundo, y que obviamente, como ustedes sospechan, ha sido la fuente de fibras para las vestimentas de todos los grupos étnicos, o de la mayoría de los grupos étnicos de este país por miles de años. Ese algodón, que es de muy alta calidad, fue objeto de este estudio porque se generaron variedades transgénicas resistentes a insectos y demás, porque el algodón es muy susceptible de ataques de insectos, pero que se querían introducir a México. Conavio hizo el estudio, recomendó ciertas áreas donde se podía tener el material transgénico, y está ya verde, como ustedes pueden ver, en el norte del país, y que representa una posibilidad de proteger a las poblaciones nativas, que son las áreas de color que ven ustedes en la península de Yucatán, Chiapas, parte de la costa del Pacífico, parte de la costa del Golfo, en donde no se recomienda, es más, no se permite la siembra de algodón transgénico para evitar el cruce de este material a las poblaciones nativas. Ya ha habido problemas con esto, que no voy a entrar ahora, pero por lo menos si se hubieran respetado las formas de seguridad y de vigilancia, no tenemos problemas por esa recomendación. Hay problemas por la falta de monitoreo y de vigilancia en nuestro país, en el movimiento del material transgénico que está cultivado en ese estado y que luego se mueve a beneficiadoras en camiones abiertos que van regando la semilla por todos lados, y que obviamente esto permite la
introducción de material transgénico a las poblaciones de algodón, cosa que ya ha ocurrido. La siguiente. El segundo factor más importante que existe en amenaza a la diversidad biológica después de la transformación de los bosques y selvas del mundo para fundamentalmente producción de alimentos, y es el mismo caso en México, son las especies invasoras, es decir, especies exóticas que son introducidas a otros lugares donde normalmente se encuentran y que generan problemas severísimos no solamente técnicos, industriales, de navegación en el caso de algunas especies, sino también de pérdida de la fauna o la flora local por la actividad, por la agresividad de estas especies que han sido introducidas, que no tienen controles biológicos en las zonas donde han sido introducidas, y Conavio se ha convertido en el Centro de Información Nacional para el control, el conocimiento y toda la vigilancia de esto. Vigilancia que nosotros no podemos hacer, esto tiene que estar hecho por una serie de dependencias gubernamentales que deberían estar al tanto de la introducción de todo el material, por ejemplo, que llega en cajas de los empaques del comercio que tenemos internacional, o que llega en muchas otras formas, introducciones también por animales exóticos que se usan como mascotas o cosas de este tipo, que obviamente no le toca a Conavio hacer esta tarea, no tiene capacidad para hacerlo, pero sí a dependencias diferentes como son la Secretaría de Agricultura, la misma Semarnat, una serie de instancias de la Secretaría de Comercio, Hacienda por las aduanas, etcétera. Nosotros lo que hacemos es generar esa información para que los que tienen la responsabilidad de monitorear y de vigilar estas cosas o de corregirlas puedan hacerlo. La siguiente. Recientemente, y con el desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente en este caso de satelitales, Conavio ya tiene la capacidad de generar mapas de una altísima precisión, como la que pueden ver ahí, de mayor precisión y de mayor información y de mayor rapidez en la producción de esto, y mayor economía también, de mapas de muy alta resolución que ya están disponibles, que se pueden presentar a resoluciones de 5 metros, que son realmente muy útiles para toda una serie de estudios, no nada más científicos, sino también de manejo de plagas agrícolas, etcétera, que se puedan hacer en México. Esta información ya se está utilizando y ustedes van a ver un ejemplo un poquito más adelante de la presentación. La siguiente. Pero también lo hemos hecho a grandes escalas. Hemos colaborado con Canadá y Estados Unidos, Conavio, para la generación del primer mapa continental de monitoreo de cambio de la cobertura del suelo, con una metodología igual, de tal manera que pueden hacerse estudios comparativos de cambios de uso del suelo a 30 metros de resolución, 30 metros cuadrados, y que está hecho realmente para el continente, para la parte norte del continente americano, es decir, Norteamérica, pero que también está desarrollado no a esa resolución, sino un poco más grande, a 1 kilómetro cuadrado, para el resto del continente americano, es decir, del sur de México hasta Patagonia. La siguiente. La siguiente. La siguiente transparencia. Estamos también monitoreando ecosistemas, en este caso uno particularmente importante por su capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera, que son los manglares, y los sistemas que generan esto conocido como carbono azul, que está mucho en las lagunas costeras, en las lagunas de manglares, y que México es uno de los 4 o 5 países con mayor extensión de manglares en el mundo, y que desde hace 15 años estamos monitoreando, y sabemos con una hectárea de precisión. Cada 5 años se hace un censo de todos los manglares mexicanos a una enorme precisión. Ustedes pueden ir con su tableta, si se conectan por satélite a Conavio, pueden ver una fotografía precisamente del lugar donde están parados, porque tenemos cientos de miles de fotografías tomadas en cada censo que permiten ver gráficamente cómo estaba el manglar en un momento dado, en donde esté una gente en alguna porción de manglar de México. Esto es quizá la mejor expresión de monitoreo que pueden ustedes imaginarse tener. Esto es relativamente posible por las características de distribución de los manglares, por el hecho de que no son comunidades demasiado complejas, lo son, pero no tanto como una selva o un bosque de pinos encinos, etcétera. Y esto pues nos ha servido mucho para realmente tener, por un lado, una idea muy clara de este ecosistema tan importante, además para la pesca, porque una gran cantidad de especies se reproducen en las lagunas costeras de los manglares y repueblan los mares mexicanos, obviamente manteniendo la productividad marina de nuestros océanos. Pero el otro hecho también es que podemos ya calcular las pérdidas de territorio mexicano por la destrucción de los manglares. No voy a entrar en eso, pero tenemos imágenes en donde se ve el retroceso de la costa mexicana por la pérdida y por la deforestación de manglares en algún momento, como es el caso, por ejemplo, en algunas regiones de Campeche. La siguiente. Estamos también incursionando desde hace años en el monitoreo, no nada más de sistemas terrestres, sino también marinos, en este caso, evidentemente, el de arrecifes, que es el segundo sistema más rico, más importante de arrecifes del mundo, que está en la costa del Caribe mexicano y que llega hasta Belice y un poco más al sur, y que se trabajen, como todas las demás cosas, en colaboración con instituciones que están situadas en esa región y que están haciendo investigaciones del arrecife mesoamericano. Estos estudios realmente son cruciales para saber la forma en que diferentes actividades humanas que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con desarrollo de poblaciones a lo largo de la costa, que tienen que ver con navegación marina, etcétera, están afectando a este sistema arrecifal tan importante como el que posee nuestro país. La siguiente. También recibimos información de características marinas que nos permiten conocer los contenidos de clorofila, por ejemplo, por un lado, como está al lado izquierdo de la imagen, o de la temperatura del mar, del contenido de oxígeno, de toda una serie de parámetros que son muy importantes, desde saber cuándo puede haber una floración de algas con una marea roja, por ejemplo, o puede la temperatura del mar afectar la fuerza de entrada de un ciclón que está por llegar al país con los datos de temperatura que tenemos. La siguiente, por favor. Esta información está desde luego accesible
a todos los que tengan interés en la página de Conavio, en el portal de la información geomática de Conavio. También participamos en tener alertas tempranas de sargazo, de cómo se va moviendo esto con todo el problema que hubo en el Caribe, y esta información está obviamente disponible, como todos los datos de Conavio están disponibles para no solamente las dependencias responsables de sus manejos, sino cualquier individuo que tenga interés en esto, como vamos a ver en un momento más con los incendios forestales. La siguiente. Una de las cosas más importantes es que Conavio ha generado las estrategias nacionales sobre biodiversidad de México, que es un trabajo hecho con todas las entidades de la República y un enorme número de investigadores que están en diferentes partes del país, en cada una de las entidades. Yo creo que es momento para que ustedes se den cuenta de que todos estos estudios se hacen con la participación de investigadores e investigadoras que están en todas las instituciones que trabajan en el conocimiento de los recursos naturales de México, institutos de investigación, universidades, centros de investigación repartidos en toda la República. Es el trabajo de miles de investigadores e investigadoras que generan esta información, que es la que Conavio, y que dan reportes de consenso para los diferentes temas de que se trate, que si es lo de la distribución de manglares o la distribución de una especie en peligro de extinción o la recuperación de una especie que ha sido reintroducida, etcétera. Lo que sale no es el estudio de una o dos personas sentadas en un escritorio en Conavio. La siguiente. Además de la información biológica propiamente, que es la que básicamente a la que me he referido, Conavio tiene concentrada toda la información sociodemográfico-económica de México, municipio por municipio, de toda la información que existe en el país, de tal manera que ustedes pueden acceder a ella en un solo lugar, tener un reporte impreso de los datos sobre, por ejemplo, niveles de educación en un municipio, o qué porcentaje de la población es población indígena o rural, qué datos hay sobre producción de diferentes elementos, etcétera. Esto está a nivel de municipios, y muy pronto, si tenemos los recursos para hacerlo, estará a nivel de las miles de comunidades que pueblan a este país. Es una información verdaderamente valiosísima, no nada más para cuestiones que tienen que ver con directamente los recursos naturales, sino también para estudios sociológicos, demográficos, económicos, etcétera, que la gente desea hacer, muy relacionados además al entorno físico y a la distribución espacial del país. La siguiente. Ustedes pueden ver las ligas debajo de cada una de estas transparencias, las ligas en las cuales pueden entrar ustedes a ver los datos. Hace un momento me refería justamente al acceso a todo el mundo a esta información, una que ha sido muy importante porque desde 1998, un año de grandes incendios en todo el mundo, México empezó a contar con una alerta temprana de incendios forestales. Desde entonces, cada día hay 8 reportes diarios sobre los lugares donde hay los incendios forestales, que se mandan automáticamente, ya no tienen intervención humana, a cada sitio en México que está responsabilizado de tener que encarar estos elementos tan severos de daño
a los bosques, a las selvas, pero también de riesgos de vida para el personal que heroicamente tiene que estar con muy limitados recursos confrontando estos elementos de pérdida de nuestros bosques, y que se mandan diariamente con 8 pasos de satélite por diferentes áreas de la República, en tiempo casi real, en 20 minutos después de que pasó el satélite por una de las regiones de México, toda la información sale por correo electrónico a todas las estaciones de CONAFOR y a todas las estaciones estatales que por alguna razón participan también en el control y la extinción de estos incendios. Además, la mandamos gratuitamente, obviamente, como lo hacemos para México, a todos los países centroamericanos, porque las imágenes que recibimos cubren todo ese territorio de Centroamérica diariamente, y ellos utilizan esta información de la forma como juzgan más conveniente. La siguiente. La siguiente. Gracias. Así como fue importante hacer esa primera imagen que les enseñé del estudio de los ecosistemas del país, que ya salió hace un buen número de años, por ahí del 2012-13, debido a la enorme heterogeneidad, a la enorme diferencia de condiciones ambientales, etcétera, de nuestro país, cada región del país, cada estado del país es diferente o bastante diferente de los demás. Y entonces lo que hemos iniciado desde hace ya un buen número de años es trabajar con cada uno de los estados de la República para generar primero un estudio de la biodiversidad, lo que llamamos los estudios de estado de la biodiversidad de cada uno de los estados. Luego pasamos a la generación de la estrategia estatal para la conservación y el manejo sustentable de la diversidad biológica, y finalmente entramos a una fase en la cual sí el gobierno local, el gobierno estatal está dispuesto, políticamente tiene la voluntad de hacerlo, del establecimiento de una comisión estatal, así como la CONAVIA, pero para cada estado de la República, manejado por la gente del estado, para el gobierno del estado, con la participación de la academia de cada estado y de la sociedad civil de cada estado. Hemos realmente ya tenido un buen número de estos estudios, como pueden ver ustedes ahí. Ya vamos en 28 estados han estado participando en este proceso. Esperamos que el estado de Nuevo León, por cierto, ya se organice y se anime, porque tiene toda la información, quizá más que casi cualquier otro estado, quizá con la diferencia de Jalisco, de información para poder tener estos datos directamente para el uso del gobierno estatal y también para el conocimiento de la sociedad nuevo-leonesa. Esto es una cosa que ha sido, en mi opinión, particularmente importante y útil para los estados de la República. La siguiente, por favor. Desarrollo rural, es decir, esto es información básicamente lo que han oído prácticamente hasta ese momento, pero también hemos entrado en cuestiones que tienen que ver con ayudar al desarrollo rural, al desarrollo de comunidades indígenas también, por el manejo de sus recursos, ayudándoles. En ningún caso vamos a enseñarles cómo hacerlo, porque ya lo saben. Lo que hacemos es darles algunos elementos que les permitan hacerlo mejor, que les permitan aprovechar mejor
esos recursos que están utilizando para sacarles mayor tajada económica posible, con mercados adecuados, con una publicidad del material que están haciendo, con ayudas para que puedan manejar de manera más conservadora en algunos casos, o nueva, los materiales que ahí tienen. La siguiente. Les voy a hablar solamente de algunos ejemplos, porque hay varios de ellos. Ahí están en esos mapas. Tienen que ver con, por ejemplo, con las mieles en la península de Yucatán, o tienen que ver también con los copales y las resinas que se usan para fines pues religiosos, ceremoniales, en los lugares donde las burseras, que son las productoras de estas resinas, se usan y que no tienen importancia a escala nacional, pero tienen una gran importancia a escala local para la economía local de muchos grupos que viven de esto, que venden esos productos y que es su manera de acumular o de contribuir a los recursos económicos de esas comunidades, de esas familias. Lo mismo lo hemos hecho con mezcales, ya lo vieron en parte, y lo hemos hecho con nopales y tunas, que son un recurso enormemente importante, no tengo que contárselo a ustedes en Nuevo León, para la sobrevivencia de muchos grupos rurales. La siguiente. Pero también se trabajó durante más de 10 años en el estudio de lo que se llamaron originalmente los corredores biológicos, con la idea de que las comunidades pudieran manejar sus propiedades entre área natural protegida y área natural protegida de tal manera que se constituyeran corredores para el movimiento de especies importantes, como los grandes depredadores, como muchas otras especies que requieren ámbitos muy amplios y que pudieran realmente beneficiar no nada más al área natural protegida, cierta área natural protegida, sino a un conjunto de estas áreas naturales protegidas en el país. Ahí trabajamos con cientos, con 600 comunidades, ejidos, etcétera, de toda esa zona, con los cuales realmente tratamos de convencerlos de que pudieran manejar esto. Hubo ayuda con el pago de servicios ambientales, pero lo más importante no es eso, sino el realmente llegar a conocer y darles las posibilidades a las comunidades de que puedan establecer empresas, negocios, como les voy a enseñar en un momento más, con los recursos que ahí tienen. La siguiente, por favor. Pero esto no va a ocurrir si esos productos no tienen no generan un ingreso económico adecuado para las comunidades y consecuentemente se vuelven en un incentivo económico muy importante. Y esto pues, lo hicimos con este proyecto de sistemas productivos y biodiversidad, en el que están todos los productos ahí, cacao, café orgánico, mieles, etcétera, que han visto, en donde se trabajó en el área del corredor biológico. La siguiente. La siguiente. También CITES, que es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, nos ha dado oportunidades para no solamente la protección, sino el buen manejo de una serie de especies, en el caso del borrego cimarrón, en varias partes, y también el que se establezcan por primera vez, dado los estudios que se hicieron y que sacaron a la prohibición del cocodrilo de pantano de México, de su imposibilidad de ser utilizado como un elemento de comercio,
y que ahora ya permite la existencia de granjas de cocodrilos en diferentes partes de la costa del Golfo de México y del Caribe en el país. La siguiente, por favor. No voy a entrar mucho más en esto. Es una convención de la cual CONABIO es el organismo científico que da los datos para que el tráfico de estas especies esté certificado y sea legal y se pueda utilizar adecuadamente. La siguiente, por favor. Otro de los elementos fue entrar a la diversidad biológica de la que nos alimentamos. Los organismos de los que vivimos, que son parte de la biodiversidad mexicana, y se hizo esto con el estudio de diversidad de maíces, que fue el primer estudio que realmente nos puso al día de cuántas variedades nativas de maíz todavía están cultivando hoy en día, no históricamente. Y por lo tanto, conocerlas bien, conocer dónde están distribuidas, qué grupos las están manejando, y empezar a tener un trabajo con ellos para la protección, el compartimiento de conocimientos, de semillas que realmente ayuden a la protección de estas variedades nativas. La siguiente. Esto nos lleva a que un área muy importante que ha iniciado CONABIO es el conocimiento de todas las especies silvestres de las cuales vienen todas las plantas cultivadas. El teocintle, por ejemplo, en el caso del maíz. Y aquí estamos teniendo un trabajo realmente de varios años para adelante para conocer los materiales silvestres, como el Solanum, que ayudó a resolver el problema del tizón tardío de la papa, que causó una hambruna brutal en el siglo XIX, en el que murieron 1,5 millones de personas, otro 1 millón y tanto tuvieron que emigrar porque ya no podían comer. Bueno, pues la variedad resistente al tizón tardío se encontró en México por el trabajo hecho por las gentes que trabajaban en el Instituto de Investigaciones Agrícolas en ese tiempo, y esa fue la solución a un problema realmente severo de hambruna en todo el norte de Europa. Bueno, conocer que esto existe, conocer que estas son opciones de solución a problemas de esa naturaleza es valiosísimo. La siguiente. La siguiente. Estamos entonces trabajando para hacer acopio de la información de los parientes silvestres de plantas cultivadas de origen mexicano. Eso le da una idea de dónde están distribuidas. Y es una información muy limitada porque pues los botánicos no se dedican mucho a lo que llamarían malezas y plantas que están en los cultivos, van más bien a la vegetación silvestre, en bosques, en selvas, y no tanto aquí. O sea que lo que están viendo es una enorme subrepresentación de la distribución de todas las especies, pero tenemos un estudio para ciertas especies selectas, como algunas de las que están ahí, para empezar a trabajar con ellas y conocer su distribución y conocer su diversidad genética. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Uno de los elementos cruciales para que esta información no solamente sea accesible por computadora para quien tenga interés y pueda tener los datos y pueda tener las cifras y pueda tener los resultados de los estudios, es que
la información científica que se va acumulando sea accesible, entendible y digerible por la sociedad mexicana. Y aquí lo que hemos hecho es un trabajo de traducir esa información a un lenguaje común, a un lenguaje que es entendible y accesible y hace sentido a la gente de una manera muy importante, pero también haciendo participar a la gente en la producción de esa información que es base para el desarrollo científico, por ejemplo, con varios programas de ciencia ciudadana. Haber Aves es uno bien conocido en el estado de Nuevo León, porque muchos muy conocidos y muy importantes observadores de ave trabajaron mucho tiempo, como Andrés Marcelo Sada, y otros más en el estado, y que ahora nos están produciendo enormes cantidades de información. Ahí ven ustedes las cifras del número de personas involucradas en estar registrando estas especies. Y esto sirve primero, obviamente, para que ellos compartan esa información entre ellos mismos, pero también la compartan con mucha gente que va entendiendo y va apreciando el valor de esa información como proceso de generación de ciencia. La siguiente. La siguiente. La otra plataforma que tenemos es Naturalista, en donde también un buen número de personas que viven en el estado de Nuevo León están participando. Tenemos más de 1.800.000 registros nuevos. Es como si fueran las colectas hechas por naturalistas en el campo, pero en este caso con fotografías que están revisadas por expertos en cada uno de los grupos, de tal manera que cuando es posible se asegura el nombre científico de la especie para que esto vaya contando como registros adicionales a los que ya tenemos de la manera, voy a llamar ortodoxa, de materiales en los museos y en los herbarios. Déjenme decirle que ya este trabajo hecho por aficionados, amateurs, la mayor parte de ellos, ya ha registrado nuevas especies para la ciencia en México, nuevas localidades y la presencia de especies que no son nuevas para la ciencia, pero que no se habían registrado en el país. La siguiente. Y todo esto sí ha servido para generar, yo creo que una de las mejores plataformas, si no la mejor, de información sobre todas las especies que tenemos en México, en donde pueden ustedes tener toda la información existente en el mundo, adecuada y verificada, de más de 100,000 especies mexicanas que pueden tenerla ustedes en fracciones de segundo al entrar por el nombre común de la especie o el nombre científico, o a veces solamente incluso una imagen para saber de qué especie se trata. La siguiente. Y el número de usuarios de estas redes es realmente altísimo. Como pueden ver, son los promedios diarios para cada una de las diferentes tipos de redes sociales y plataformas que estamos usando. Más de 80,000 ya, porque esto es también un poco viejo, al día de acceso a las páginas de Conagua. La siguiente, por favor. Y también nos hemos dedicado a generar, a traducir esa información, no solamente a un lenguaje llano, sino a lenguajes diferentes. Tenemos publicaciones de diferentes elementos de la flora y la fauna mexicanos, traducidos a 13 lenguas indígenas, dirigidos particularmente a niños para que se vayan introduciendo en su lengua al conocimiento de la diversidad biológica, que seguramente también en parte ya lo tiene por vivir en el ambiente en donde esta especie se encuentra. La siguiente, por favor. Una de las formas como medimos
el impacto de lo que hacemos porque no producimos cosas, no regulamos a ninguna especie. Conavio no tiene la capacidad de dar permisos ni de normar actividades ni nada de este tipo, sino solamente generar información. Es que tanto esa información se usa para diferentes propósitos en el país. La siguiente, por favor. Y esto pues se ve en la generación de normas, leyes, reglamentos en diferentes partes. Uno es que por primera vez México cuenta con una herramienta que le permite ya no tener el conflicto de la expansión de del área agrícola, del territorio agrícola para actividades agrícolas del país, sobre áreas de protección que están definidas como áreas cruciales de prioridad para este asunto. Este está basado en un mapa como el que les comenté al inicio, de una enorme precisión que permite poner cada parcela que pide un subsidio agrícola para hacer una actividad y que en un sistema de semáforo se da la respuesta sobre si es posible o no es posible que esta campesino o agricultor tenga el subsidio que está solicitando. Esto no existe en ningún otro país comparable a México. No estoy hablando de los países europeos donde esto es redundante e inútil, sino países donde la frontera agrícola sigue en movimiento, como muchos países latinoamericanos, otros países en África y en Asia. La siguiente, por favor. Esto ya está activo y funcionando desde el año pasado. El otro es les estoy dando nada más ejemplos, no estoy entrando en gran detalle, es en las sentencias de la Suprema Corte basadas en información de Conavio. Por ejemplo, en este caso que se usó la siguiente para la protección de la controversia que hubo entre la autoridad municipal, la siguiente, en Tulum, en Quintana Roo, para que pedía la suspensión del decreto de formación del parque del área natural protegida de Tulum, y que la Suprema Corte, basada en la información que Conavio generó, dio la sentencia de que eso no podía ocurrir, y esto sentó jurisprudencia para el futuro, lo cual es realmente muy importante en la protección de las áreas naturales protegidas. Es un ejemplo, pero hay varios más que están ahora en curso mismo. La siguiente, por favor. Y finalmente, el hecho de que el reconocimiento de Conavio fuera del país ha llegado al punto en el que, por ejemplo, cuando el anterior presidente de los Estados Unidos, presidente Obama, pidió a su comunidad científica, a su organismo de asesoría científica y tecnológica de la presidencia de Estados Unidos, qué hacer para cuidar el capital natural, el capital ambiental de ese país. La siguiente, por favor. La sugerencia de ese comité de asesor científico fue: vean lo que está haciendo Conavio, porque ese es el ejemplo de lo que hay que hacer. Esto pues nos dio un enorme gusto, sin duda, el que de manera tan independiente haya habido un reconocimiento a la manera como Conavio ha ayudado a obtener esta información y al potencial que esa información tiene cuando se quiere usar adecuadamente. La siguiente. Y con esto acabo. Gracias. Perdón que se ha estirado un poco la presentación, pero a lo mejor hubiéramos sido más rápido si yo hubiera podido manejar la presentación. Gracias. Esto es lo que tengo como presentación de la que me pidieron para esta ocasión. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Es una conferencia rica en información y nos habla de un gran trabajo que ustedes han hecho ahí en la Conavio, y bueno, que usted ha sido ahí el cerebro motor
muchas de las cosas que suceden ahí. Tengo algunas preguntas, doctor, de la audiencia. Nos pregunta Carlos Alejandro Uresti, que es estudiante de esta universidad. Dice, ¿qué podríamos hacer para preservar para preservar la biodiversidad desde nuestra posición como estudiantes? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Los contesto una por una? Sí. Sí. Son 4. Tengo 4 o 5. No por eso, pero las contesto una por una, ¿o quiere que sea el conjunto? Sí, porque son de diferente área. Ya. Carlos, lo que tienen que hacer primero es ustedes mismos enterarse de esto, y la información está ahí. No nada más el sitio de Conavio, porque afortunadamente otras áreas también del país que tienen que ver con la información, los recursos naturales, tienen una gran cantidad de datos y de cifras y de información que ustedes pueden empezar a ver. No hay manera de que ustedes ejerzan presión, y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, sobre una autoridad, un presidente municipal o una sección de algún gobierno estatal o lo que sea, que para que se hagan las cosas bien, que como se dice muy comúnmente en México, con los pelos de la burra en la mano, es decir, con la información, es decir, aquí están los datos, esto es lo que está pasando, no es lo que usted nos está diciendo, si es el caso que están inventando los datos o se están distorsionando la información, y hacer presión sobre esto. Créame, esto funciona. Ha funcionado en el rescate de manglares en diversas partes de la República, y es la manera en que ustedes como estudiantes pueden realmente jugar un papel central. Y yo diría no nada más ustedes como estudiantes, toda la sociedad mexicana interesada en esto, que tenga realmente un aprecio por la naturaleza de México y pueda entrar a tener los datos, lo pueden hacer. En el caso de los manglares ha sido realmente muy exitoso, porque la información la pueden tener en una precisión de casi hectárea por hectárea. Pero ya hay muchos datos y hay mucha información que permite la protección de organismos en peligro, la protección de ecosistemas cruciales e importantes, porque ya llegan ustedes con mucha información en las manos. No es nada más el deseo de que alguien responsable cumpla con su obligación. Y además, déjenme decir, para terminar con esto, hay toda una legislación de protección al ambiente que con castigos y penas que se pueden aplicar y que se pueden echar a andar por cualquiera de ustedes, como si fueran ustedes los afectados. Hay una ley de protección ambiental que es muy bueno que la conozcan, y hay un librito que publicamos el doctor Cosío, el ministro José Ramón Cosío, cuando era ministro, ya no es ahora por se ha retirado, la maestra Carabias, la doctora Carabias y un servidor, y una persona más que nos ayudó a editar esto, que es Antonio Bolívar, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. No cuesta nada, es un volumen muy, muy barato, en el cual está la ley de protección, lo que esa ley permite hacer y lo que no tiene sentido que ustedes traten de hacer porque no está en la ley, y cada una de las agencias en las cuales ustedes pueden levantar denuncias con direcciones, teléfonos y los lugares donde lo pueden hacer. Búsquenlo. Fondo de Cultura Económica es un libro sobre la protección del capital ambiental de este país. Muy bien, esto más allá de los estudiantes pudiera ser también un movimiento social, ¿no? Dado que el derecho a un medio ambiente limpio y sano es un derecho humano. Es un derecho humano, sin duda, claro. Pero para defenderlo necesita uno tener, como digo, los pelos de la burra en la mano. Claro, la información. Claro. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de Felisa Higuera Mansur. Dice, ¿considera usted que la pandemia COVID
COVID-19 traerá consecuencias ambientales? Y de ser así, ¿cuáles serían? Pues yo esperaría que la consecuencia ambiental más importante fuese que nos demos cuenta que no podemos seguir dándole en la torre a los ecosistemas. Esta pandemia es el resultado de la fragmentación, de la reducción de ecosistemas en lugares donde el contacto de la fauna silvestre, que en muchos casos es portadora de estos enfermedades. No digo que todas las enfermedades van a venir de ahí, pero las últimas 5 o 6 importantes sí han salido de ahí. No ocurra. Lo que tenemos que hacer es conservar, ahora sí, que cada trozo completo y en buen estado de ecosistemas, bosques, selvas, lo que ustedes quieran, que tenemos. Y ya tenemos además la herramienta, dato que les presenté sobre la herramienta que permite dar o no dar subsidios agrícolas para la actividad agrícola, es algo que ya nos ayuda a que ya no perdamos más terrenos prioritarios para la conservación, y que es la responsabilidad y el compromiso de México de llegar a 0 deforestación dentro de unos años, al 2030, realmente se haya cumplido. Sí, doctor, la doctora Evangelina Ramírez Lara lo felicita por la valiosa información que plasma en su conferencia y tiene una pregunta. Dice, ¿existen datos acerca de la acidificación del agua del mar por la absorción del CO2 y la afectación a los arrecifes en el Caribe mexicano? Sí, hay datos. No le podría dar en este momento la fuente de información, pero seguramente la Universidad Nacional, el CINVESTAB, el CICI, que son instituciones que están haciendo investigación en esa zona, probablemente también la misma Universidad de Quintana Roo, tengan datos de esto. Existen datos mundiales sobre la acidificación que a lo mejor podrían incluir datos tomados de los mares del Caribe mexicano. Si ella me consulta, a lo mejor puedo darle alguna referencia concreta. En este momento no la tengo, pero datos sobre la acidificación de los océanos en el mundo hay enormes cantidades. La NOAA tiene datos muy, muy importantes sobre océanos y sobre atmósfera, en los cuales probablemente podría irse acercando a tener la información que quiere. Sí, doctor, tengo otra pregunta de Israel Gómez, parece ser el apellido. Dice, ¿cuál es el futuro que se pueda vislumbrar en relación al cuidado y preservación de las áreas naturales protegidas después del recorte económico que se realizó por parte del gobierno federal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP? Pues a veces cuando me hacen, yo sé que la pregunta de Gael tiene otro sesgo, no otro sesgo, sino un concepto un poco distinto, no, ahora le contesto. Pero cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué piensa usted que debe pasar? Es que va a pasar lo que queramos o lo que no queramos. Démonos cuenta que somos nosotros, la sociedad civil, quien tiene en sus manos la posibilidad de hacer cambiar las cosas. Y eso solamente se puede hacer en estos tiempos y en estas circunstancias con buena información y con un convencimiento claro y fuerte de lo que uno quisiera que ocurra. No como capricho, no como cuestión ideológica, sino porque los datos y la información científica es lo que indican que hay que hacer. Y en el caso de lo que él está comentando, ciertamente si las cosas van como se están planteando de reducciones presupuestales tan severas al sector ambiental, y en el caso específico de las áreas naturales protegidas, yo veo un enorme riesgo a que una de las, yo diría, figuras clave de la conservación de nuestros recursos en México se pierda.
Muy bien, doctor. Tengo otra pregunta del doctor Marco Aurelio Pérez de la UAM, que dice, ¿qué recomienda usted para buscar un equilibrio al gran desbalance entre el conocimiento de la biodiversidad y la aplicación de las leyes de conservación? Otra vez, el puente entre esas dos orillas de un río que cada vez parece ser más ancho, somos nosotros. Somos los que tenemos que hacer que esa información sea utilizada por los que tienen la responsabilidad de tomar acciones. Si no lo hacemos, si no lo tomamos en nuestras manos, eso no va a ocurrir. Si lo dejamos como ha ocurrido a la buena de Dios, como se dice, pues va a seguir ocurriendo lo que siempre ha ocurrido. O un poquito más, un poquito menos, pero la tendencia va a ser la menos. Yo creo que esto nos debe llevar, esta situación que estamos viviendo, nos debe llevar a entender que tenemos muchísima información. Si el problema viene, como viene, de la mala manera de manejar la naturaleza, ya sea por el abuso en la utilización de los recursos naturales, de las selvas, de los bosques, del deterioro horrible de la acidificación del mar, etcétera, o por la cuestión de la generación de gases de efecto invernadero, no, nosotros somos los que tenemos que entrar realmente a que esa información se utilice. Nosotros mismos cambiar en lo personal. Yo puedo decir muchas cosas muy lindas de cómo hay que controlar el cambio climático, pero si sigo teniendo un nivel de vida y una forma de vida que va exactamente en la dirección contraria, bueno, pues estoy jugando, ¿no? Pues sí. No me lo estoy tomando en serio. Sí, doctor, el doctor Carlos Ramírez Martínez nos pregunta, ¿cómo se puede acceder a la valiosa información que posee la CONABIO para ser utilizada para fines de investigación y docencia? Toda la información de Conavio está abierta desde el día 1 en que existió Conavio y empezó a poner información en la red. Absolutamente toda. Yo creo que la mejor manera de hacerle honor a ese trabajo de cientos, miles de personas que han trabajado en todo el país para generar información, que es lo que Conavio ha hecho, es juntarla y luego analizarla y luego producirla como información al público con todos los productores de esa información o los que viven pues de haberlo hecho. La mejor manera es justamente usar eso para avanzar la información científica y hacer cada vez, es decir, que se vuelva un proceso de retroalimentación cada vez más rico, cada vez más amplio y cada vez más fuerte. Muy bien, doctor, pues hemos terminado las preguntas. Hay una serie de felicitaciones. Prácticamente todo el equipo directivo, académico, directores de facultades de esta universidad está unido a esta conferencia. Todos han expresado felicidades hacia usted, felicitaciones por esta información tan importante, por son la muy capacidad. Buenos, son muy buenos cuates, pues sí. Sí. No, y sí, también te agradezco mucho. También hay otra gente como el doctor Antonio Guzmán Velasco, exdirector de la Facultad de Biología, Adriana Perla López, felicidades por el trabajo realizado en Conavio, etcétera, etcétera. Hay una serie de felicitaciones de todo el equipo académico de esta universidad hacia su persona por esta información tan importante y la excelencia de su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a la universidad por haber abierto este espacio y gracias a todo el equipo técnico y a ustedes que estuvieron tras las bambalinas en buena medida haciendo seguro de que la cosa funcionara bien y hubiera una buena transmisión a toda la gente que lo estuvo viendo. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Hay que cuidarse, nos estamos viendo entonces. Hay que cuidarse sin duda, pero también hay que reaccionar
frente a todo lo que estamos viviendo. Claro que sí. Usted es un buen ejemplo a seguir. Gracias, que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, a cuidarse todos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Qué hago? Simplemente Solamente colgar. Con la pantalla esta que le aparece, hay un teléfono. un punto rojo. Nada más pique ahí, ya. ¿El punto rojo o el teléfono? El teléfono rojo y se desconecta. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlos, que esté muy bien y gracias de veras por todo el trabajo que han puesto ustedes para que esto se... Ya, se cortó. Muy bien. Terminamos, doctor. Gracias. Bueno, terminamos. Hay mucha gente conectada todavía. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que sigan todas las actividades que estamos teniendo. Recuerden que esta es la única herramienta fuerte que tenemos ahora para difundir información de este tipo. No podemos tener a los muchachos interactuando con nosotros y esperamos que ustedes pues les transmitan. Esta conferencia va a ser retransmitida el viernes por Facebook Live para todo público y bueno, hagamos que esta semana internacional del medio ambiente sea todo un éxito en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.